los terroristas de Hamas se están quedando sin comandantes. Una de las grandes estrategias que hemos hecho el ejército israelí en esta guerra es abatir directamente a los comandantes de Hamas. ¿Por qué? Porque así el ejército de Hamas, los terroristas de bajos rangos, están perdidos, no saben qué está pasando, están desconectados, no están estratégicamente atacando al ejército israelí, no están de forma orgánica. Y porque solo piensen, los que conocían la situación, los mapas, todo, eran los comandantes. Y una vez se corta esta cadena de mando, de órdenes, están perdidos. Y eso es lo que estamos viendo en la guerra, que de vez en cuando salen terroristas individuales con una bazooka, disparan con sus ametralladoras, pero están perdidos, no tienen estrategia, no tienen... Y este es uno de los grandes logros a nivel estratégico. Porque, recuerden, la guerra de Israel no es indiscriminadamente ir borrando así a todo lo que está a nuestro paso. Es una guerra estratégica. Solo piensen esto, Israel, en verdad, tenemos una tecnología militar muy elevada, que si quisieran, solo piensen, si Israel en verdad quisiera borrar Gaza, lo hubiera hecho con un botón hace rato. La guerra empezó el 7 de octubre, yo les aseguro que si Israel quisiera, el 8 de octubre, Israel hubiera borrado Gaza y se acaba la guerra. Pero es que la intención nuestra no es ir acabando civiles, etcétera, es ir precisamente por los terroristas de Hamas. Y la estrategia fue muy buena, porque si primero abatimos a los comandantes, ahora están perdidísimos todos los demás terroristas que, debo decir, que están escondidos como ratas en túneles. Están metidos en túneles muy asustados, no saben lo que les espera, porque lo que están viendo es que es una pérdida muy grande, porque Israel hicimos otra estrategia y es que permitimos que la población civil se mueva del norte de Gaza, que es donde el ejército israelí pues estamos haciendo toda la operación, que se muevan los civiles árabes del norte de Gaza al sur de Gaza. ¿Por qué? Porque y ya se fueron como más de 1 millón de árabes de Gaza, se movieron al sur. Y esto es un golpe muy duro para los terroristas de Hamas, porque los terroristas de Hamas se esconden en población civil. Y cuando ya no hay población civil en donde esconderse, ya no tienen escudos. Y como ya no tienen escudos, están perdidos, tienen miedo, se esconden como ratas en túneles y no salen porque ya no tienen civiles donde esconderse. Otro aspecto interesante, que eso es lo que calculo yo, que entre el más de 1 millón de árabes que se desplazaron hacia el sur de Gaza, muy seguramente hay terroristas de Hamas que se vistieron de civiles, se ocultaron, bien sea como mujeres, yo qué sé, y se fueron para el sur, están escapando, saben que no tienen chance, y los terroristas que quedaron en el norte de Gaza simplemente tienen miedo, y como ya no tienen escudos humanos, ya no tienen qué hacer. Algo que también es interesante es sobre los líderes de Hamas, pero no los líderes que están en Gaza, sino los líderes que están en Qatar, como Ismail Haniyeh, que son personas que se nutren del dinero que da Europa. Recuerden que Europa dona billones, no millones, billones de dólares al año. Estados Unidos dona, en fin, donan a los palestinos, pero ese dinero no va a los palestinos, a la población. Ese dinero va a las cuentas de banco de los líderes terroristas de Hamas en Qatar. Ellos se nutren de este dinero, viven en mansiones, viven en hoteles, toman vino todo el día con mujeres, hacen fiestas. De todo esto hay fotos. Y estos líderes corruptos se roban el dinero de su población y lo que hacen ellos es que mandan a su población a hacer terrorismo para que luego acabemos con todo. Luego lo que dicen, no, miren, pobrecito lo que está pasando en Gaza, envíennos más dinero para los refugiados de Gaza, más dinero. Y así como le llenan las cuentas de banco a los líderes corruptos palestinos que están en Qatar, mientras su propio pueblo, de lo que ellos están succionando como vampiros, como sanguijuelas, están en una situación muy grave por todo esto que causó Hamas. Entonces, esa es la ironía de todo, que los líderes de ellos viven en mansiones, como dicen en Costa Rica, pura vida, buenísimo, mientras que sus soldados y su gente están, sus soldados como terroristas escondidos en túneles, temerosos de salir. Otro dato que ocurrió estos días, impresionante, otro de los grupos Golani, que es una de las brigadas del ejército israelí, lograron tomar el parlamento de Hamas. El parlamento. Nos mostraron una foto. Es los soldados de Golani en el parlamento donde se reunían para hacer todos sus planes contra Israel. Ahí están los soldados de Golani con la bandera de Israel. Una muestra más de que Hamas está por ser derrotado. Obviamente lo digo en grandes rasgos. Falta mucho. De eso no hay duda. Por ahora todos los combates están siendo... Imagínense, la franja de Gaza está dividida en 3 tercios.
Todos esos combates que han ocurrido estos días son en el primer tercio, que es el tercio más difícil, que es el del norte. Pero obviamente Hamas se está desplazando hacia el sur, así que la estrategia va a tener que ser seguir a los otros 2 tercios de Gaza. Pero ya en el primer tercio, que es donde estaban los comandantes, donde Golani tomó el parlamento de Hamas. Muy bien, Hamas, escondidos como ratas en túneles. ¿Qué esperaban? Le pregunto yo si alguno de los terroristas de Hamas que habla español. No lo sé. ¿Qué esperaban ustedes? ¿Qué creían ustedes que iba a pasar después del 7 de octubre? Después de haber masacrado a 1.400 de nuestras familias, secuestrar a 240 de nuestras familias, niños, mujeres. ¿Qué creyeron cómo iba a reaccionar Israel? ¿Que íbamos a ir a tirarles caramelos, dulces? No. Esta era la respuesta. Acabar con cada uno de ustedes, terroristas. No hay lugar para Hamas. No hay lugar para el mal. Esa es la respuesta que era lógico que iba a pasar. Yo no sé qué más se les pasó por la cabeza que Israel íbamos a reaccionar. Y ahora, cuando Hamas, ahora que está viendo que vamos en serio como ejército, que no nos vengan a lloriquear, que no nos vengan, no, pero los refugiados, pero necesitamos gasolina. Israel está dando gasolina. Literalmente Israel puso como jerikanim, eso es como, digamos, botellas de gasolina para los hospitales. Ni siquiera las recogieron. En fin, una locura, pero es la situación solo para que entiendan que, y les repito nuevamente, Israel, si quisiera, la guerra se hubiera acabado el 8 de octubre. La guerra que empezó el 7 se hubiera acabado el 8 con un botón. No es lo que Israel buscamos. Lo que Israel buscamos es que haya paz, es que vivamos en un mundo mejor, es que haya convivencia, pero con un grupo terrorista no existe. No puede haber paz, no hay lugar, no hay cabida para ellos. Hamas debe ser aniquilado. Hamas es, dicen, comparan que Hamas es como ISIS. Me atrevo a decir que son peores que ISIS, por todo lo que hemos visto. Y bueno, básicamente eso. También quiero cerrar con unas palabras de Torah, de la parashat que leemos es Parashat Hayei Sarah. Hayei Sarah nos cuenta sobre nuestra matriarca, la matriarca del pueblo de Israel, Sarah, la esposa de Abraham. Sarah, ella, todo lo que hacía, y ustedes pueden leer ahí en los versículos, todo lo que ella hacía en su vida no era simplemente para sobrevivir el día a día. Todas sus acciones eran pensando en el futuro. Todo lo que Sara hacía, lo que le decía a Abraham, sus opiniones sobre Ismael, porque recuerden que Agar tuvo a Ismael y ella era, digamos, concubina. Y lo que dice Sarai, todo lo que hace es por el futuro de su nación, porque ella sabe que de Abraham vendrá una nación, ¿sí? Que es el pueblo de Israel. Y todo lo que hace es por el futuro. Esa es una enseñanza para nosotros como pueblo, como Israel, que todo lo que hacemos no es por, ya nos están atacando, solo defendámonos a la defensiva, vamos a contraatacar para sobrevivir. Es mucho más que eso. Nosotros estamos apuntando a un futuro mejor, un futuro de paz, que va a haber paz. Les aseguro que va a haber paz con todos los árabes. Israel va a tener paz con todos sus vecinos. Vamos a ver esos días. Espero que en mi generación, si no, espero que en la generación de mis hijos, que no les toque esto. Pero habrá paz. Un saludo a todos desde aquí y en alegrías.